Resulta que ahora no solamente es la oposición y los partidos de derecha quienes le temen a la consulta popular, sino también se ha mostrado ese temor a través de los medios tradicionales de comunicación en cabeza de sus supuestos periodistas. Pues recientemente el ministro del Interior concedió una entrevista a la FM y estos medios pues han demostrado que no solamente son amarillistas y desinforman, sino que en efecto le están temiendo a los posibles resultados de esta consulta popular que está siendo impulsada por el gobierno nacional a través del Ministerio del Interior y del Ministerio del Trabajo. Esta consulta popular que se pretende llevar a cabo entre los meses de julio y agosto de este año, dependiendo también de cómo vote el Senado de la República, para ver si en efecto los colombianos pueden salir a las urnas a decidir si están o no de acuerdo con la reforma laboral. Misma reforma que decidieron hundir los de la oposición, los de esos partidos tradicionales que se benefician de los impuestos de los colombianos para obtener un salario exorbitante de más de 40 millones de pesos y quienes descaradamente decidieron hundir esta reforma que era necesaria, pero que adicionalmente pues no fueron ni siquiera capaces de debatir, no fueron capaces de argumentarla. Pues resulta que ahora a los supuestos periodistas sí les preocupa en qué se gasta el dinero del Estado, cuando en realidad nunca se preocuparon por los actos de corrupción que fueron protagonizados por la derecha, esa misma derecha que ahora ellos apoyan y que indirectamente a través de estos medios tradicionales de comunicación pues les están haciendo campaña gratis, porque ellos quieren en efecto que la derecha regrese al poder en el año 2026 y eso la FM lo ha dejado más que claro. Pues Darcy Quinn en medio de las preguntas se mostró preocupadísima que cuánto era lo que le iba a costar a los colombianos esta consulta popular. Es como si se preocuparan cuánto le cuesta a los colombianos unas elecciones o las próximas elecciones del año 2026 o el plebiscito por la paz, cuando estos son mecanismos democráticos, están contemplados en la constitución política de nuestro país, pero no se preocuparon por el escándalo de centros poblados, del internet que supuestamente iba a dirigirse a los niños de La Guajira y que ese dinero se lo robaron, o tampoco se preocuparon por el dinero de Ocat Paz en el gobierno de Iván Duque y muchos otros actos de corrupción que protagonizaron los de la derecha. Frente a eso no se preocuparon, pero ahora sí se preocupan porque creen que el presidente Gustavo Petro a través de esta consulta popular está haciendo supuestamente campaña presidencial. Pues bueno, eso es lo que dice la oposición y ya les voy a mostrar a ustedes también, porque lo que también levantó ampolla, se podría decir, en Darcy Quinn es ese formulario que recientemente lanzó el Ministerio de Trabajo, que ya se los voy a enseñar también por si ustedes desean participar. Ese formulario pues es abierto a absolutamente todos los colombianos para quienes deseen incluir allí en este formulario cuáles son las preguntas o los temas que consideran puntuales que deberían ir allí en la consulta popular, porque además pues Armando Benedetti dejó completamente claro que en esta consulta solamente se va a hablar o tratar el tema de la reforma laboral. No se va a hablar el tema de la reforma a la salud, tampoco que se le baje el salario a los congresistas, nada de eso. Puntualmente se va a hablar es solo el tema de la reforma laboral. Pues bueno, antes de irnos para allá y antes de que ustedes sepan y conozcan el enlace también para que participen en ese formulario, la invitación como siempre a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Bienvenidos, gracias a las personas que continúan suscribiéndose. En la parte inferior de este video van a encontrar ustedes ahí el botoncito para que se suscriban. Gracias a las personas que continúan compartiendo nuestro contenido, que van dejando su like y sobre todo que comentan. Pues bueno, quiero empezar con este video. Esta es una entrevista que hace unos días concedió Iván Duque para que ustedes vean cómo es el nivel de manipulación de la oposición, quienes a través de diferentes mecanismos, en diferentes entrevistas, también a través de las redes sociales, han dicho que supuestamente esta consulta popular está disfrazada de campaña política, pero también ahora sí ellos, Iván Duque, en el gobierno en donde se dieron varios actos de corrupción, pues dice que es costosa la consulta popular. Él escribió: la consulta popular del gobierno es una maniobra electorera y costosa para evadir el Congreso y generar polarización. Su reforma laboral no crea empleo ni moderniza el sistema, solo favorece a una élite sindical. Es decir, él está llamando a los sindicatos élite, ¿no? Vean esto. Sí, expresidente Iván Duque, le cambio de tema. Hablemos ahora de la consulta popular que ha convocado el presidente Gustavo Petro para tratar de salvar las reformas que se le han hundido en el Congreso, principalmente la reforma laboral. Es un cuestionario que se va a presentar a finales de abril, unas 12, 15 preguntas, y usted ha sido un duro crítico de esta consulta.
Hay que votar por el no, hay que abstenerse. Usted en su condición de expresidente, ¿qué tipo de liderazgo ciudadano va a ejercer de cara a esta consulta popular de Petro? Bueno, lo primero que sí es que yo espero que el Senado rechace de plano esa propuesta. Que rechace, pero que además le prohíba a los colombianos un derecho completamente constitucional, que es el de salir a las urnas a decidir. Que es hecha con la intención de brincarse al Congreso. Y digo brincarse al Congreso porque el gobierno no le gustan ninguna de las enmiendas y modificaciones que el Congreso le ha hecho a esos proyectos de ley. La reforma a la salud, ya hablamos, un desastre total, porque es la nacionalización del sistema. Pero en el caso de la reforma laboral, es una reforma hecha única y exclusivamente para satisfacer a la élite sindical, que no está generando nuevos empleos, que no está incentivando el empleo joven, que no está adaptando el sistema laboral a las necesidades del siglo XXI y a las que tenemos hoy, y que está convirtiendo el sistema laboral de nuestro país prácticamente en un sistema de privilegiar a los que ya están adentro y de excluir al resto de la sociedad, lo cual es dañino, pernicioso y afecta estructuralmente la sostenibilidad del sistema de salud y del sistema de pensiones en Colombia. Entonces, yo creo que el Congreso tiene que rechazar esa idea de esa consulta. Es una consulta costosísima para generar polarización y que va a ser empleada como una herramienta electorera por parte del gobierno y no con el interés en vino de generar un debate de políticas públicas, porque además ese debate se debe surtir en el Congreso, que también fue elegido por el pueblo y que fue elegido también para ejercer pesos y contrapesos, que es lo que el Congreso ha pretendido hacer y que el gobierno no quiere aceptar. Le tienen miedo completamente a los posibles resultados que dé esa consulta popular. Le tienen miedo a que los colombianos salgan masivamente a las urnas a votar y apoyar esta consulta popular. Además, porque el pasado 18 de marzo lo vimos en las calles. Miles de colombianos decidieron salir a las calles a apoyar esta reforma laboral, pero resulta que Iván Duque pues no es el único. Él dice y ha mencionado en repetidas oportunidades que va en este caso a apoyar que las personas se abstengan de salir a votar. Otro de los que ha sido completamente cínico en el Congreso de la República es el jefe de la banda, porque él así se autodenominó. Efraín Cepeda, el presidente del Congreso de la República. Él recientemente manifestó que iba a apoyar esa mini reforma laboral que está siendo impulsada por el Partido Liberal, una reforma que deja por fuera muchísimos artículos esenciales que además pues se necesitan. Artículos como la licencia de paternidad, artículos como que una mujer que tenga ciclos menstruales completamente dolorosos, pues que pueda incapacitarse frente a estos ciclos menstruantes, el de que las personas que trabajan en aplicaciones como Rappi, como Didi, entre otros, pues tengan acceso a un contrato o al menos a seguridad social. Todos esos artículos los dejan completamente por fuera. Pero resulta que Efraín Cepeda manifiesta que esa reforma sí la va a apoyar. Vean esto. Y creo que podemos reunir un consenso en esa iniciativa que es como la almendra de lo que hemos podido aprobar y que tenía el Partido Conservador, de manera que en eso yo creo que podemos actuar muy rápidamente. Presidente, ¿aprobarse ya no se necesitaría la consulta del gobierno? Yo creo que no, yo creo que son dos cosas distintas, además pues no sabemos ni cuáles son las preguntas, ni cómo son, y dónde va encaminada, si tiene que ver solamente con la laboral, o si siguen pues haciendo políticas con los comités, si siguen constriñendo a los senadores como lo hicieron con la senadora Nadia Ablel, un hecho cobarde que rechazamos ostensiblemente en su casa de noche, con su hijo de 3 años, con invitados allí, pues ponerse a gritar, y no es cierto que sea el pueblo el que está ahí en esa marcha, y creo que... ¿Cómo deslegitiman el hecho de que sean los colombianos que exigen una reforma laboral? Pues recientemente Armando Benedetti, el ministro del Interior, se refirió también frente a algunas de las propuestas que van a ir allí en esa consulta popular, algunas de las preguntas que se van a ver allí en el tarjetón, y él habló de que el gobierno del presidente Gustavo Petro pues está en toda la disposición de poder subsidiar el pago de, en este caso, la jornada nocturna. Pero estos serían los recargos nocturnos, no las horas extras como lo quiere hacer ver Caracol. Vean ustedes lo que escribió.
Como lo anticipó Caracol Radio, el ministro del Interior confirmó que el gobierno está dispuesto a subsidiar el pago de horas extras desde las 6 de la tarde a las pequeñas empresas. La propuesta podría ser incluida en la consulta popular. Este además es un tema del que ha hablado bastante la oposición, de que supuestamente esta reforma laboral lo que iba a hacer era supuestamente quebrar a las pequeñas y medianas empresas si le pagaban lo correspondiente a los empleados por medio del recargo nocturno. Pero ahora pues el gobierno está indicando que le va a subsidiar a las empresas pequeñas ese recargo nocturno a sus trabajadores después de las 6 de la tarde. Entonces, ¿cuál será el pretexto ahora por parte de la oposición? Vean lo que dijo el ministro. Se lanzó lo que fue la página digital para que las personas entonces propusieran preguntas. Hay una de ellas que los pequeños empresarios y los microempresarios, entonces se les subsidia las empresas cuando reconozcan la jornada laboral se acaba a las 6 de la tarde o que la jornada nocturna empiece después de las 6 de la tarde. Eso se está estudiando porque la pregunta es buena, le interesa al gobierno, le interesa proponerla, se está tecnificando, desde ahí saldrían los recursos, pero le insisto, buena parte de lo que se quiere hacer con esta reforma laboral es ponerle plata en los bolsillos a la clase obrera para dinamizar la economía. Pero eso estamos sacando los cálculos y por eso no le puedo dar cifras exactas ahora, porque tendré que tenerlas más en concreto. Ahora, lo que nos interesa ahora es que la idea es así y se va a materializar. Pues en efecto, el Ministerio del Interior hace unas horas pues publicó ese formulario en donde las personas van a poder diligenciar o van a poder en este caso aportarle algunos temas o preguntas a esa consulta popular. El Ministerio del Interior escribió en trabajo conjunto con Antonio Sanguino. El ministro Armando Benedetti explicó que la ciudadanía debe ser protagonista, enviar propuestas e inquietudes sobre la consulta popular y contar si sus derechos laborales están siendo vulnerados. Allí pues ha salido todo tipo de comentarios respecto a ese formulario que ya se los voy a mostrar. Es este que ustedes van a ver aquí a continuación y en donde en efecto también pueden ingresar. Aparece como www.consultapopular.ministeriodelinterior.gov.co, en donde las personas pueden ingresar. Allí pues explica en efecto muy desmenuzadamente, lo podríamos decir, qué es la consulta popular, cuáles son los detalles de las reformas, por qué la consulta popular, cuándo se llevaría a cabo, los requisitos, si es obligatorio que se participe, si en efecto los ciudadanos pueden participar. Pues aquí está el botón para que los ciudadanos puedan participar. Frente a este formulario, que aquí lo podemos observar, este es un formulario en donde pues básicamente se preguntan varios datos personales, nombres, apellidos, cédula, entre otras cosas que pregunta este formulario. Aquí las personas incluso aceptan el manejo de los datos personales, se le da siguiente y allí se despliegan algunas preguntas. Si es colombiano, si reside en Colombia, cuál es su identidad de género, datos personales generales. Frente a esto, pues se dio una entrevista en la FM. Yo quiero que empecemos a escuchar atentamente cómo es que los supuestos periodistas de nuestro país, específicamente Darcy Quinn, pero también el otro periodista que se encuentra allí, que es el señor Santiago, pues tergiversan completamente lo que dice el ministro del Interior. Vamos a empezar escuchando esto atentamente. Vean. Pero usted dice que la consulta va porque va, eso es una decisión de gobierno, pues a menos que no la aprobara el Senado, que me imagino que ahí sí no iría, ¿no? Porque pues eso sí ya sería desacatar. Pero entonces, doctor Benedetti, lo que dice la gente, ministro, es 700.000 millones de pesos. Incluso ya hay quienes están haciendo cuentas de 1 billón de pesos en gastárselo uno en una consulta que claramente lo que es una consulta para hacer política, para impulsar las listas del pacto histórico, para impulsar al próximo presidente o candidato presidencial del pacto histórico. ¿Le parece correcto que el país se gaste esa plata en eso? Ella en esa pregunta ya está afirmando que supuestamente esta consulta popular es de carácter electorero de cara a las elecciones del año 2026 y que supuestamente es para impulsar las elecciones, pero específicamente los candidatos del pacto histórico, cuando el mismo presidente de la República en reiteradas oportunidades ha mencionado que esta consulta popular es única y exclusivamente para que los ciudadanos decidan sobre el futuro de su trabajo, para que decidan sobre el futuro de la reforma laboral que decidieron hundir. Escuchen la respuesta de Benedetti.
A ver, primero que todo no es para hacer política, es para volver a consolidar unos derechos colectivos que no se reforman desde 1950. Son para volver a tener unos derechos colectivos con base en los convenios internacionales y con fallos de la Corte Constitucional. Es ahí donde el gobierno se pone del lado de la clase obrera y los 8 senadores, que entre otras cosas, unas personas que no eran ponentes firmaron la ponencia, cosa que nunca se había visto que alguien que no era ponente firmara una ponencia negativa para que no se debatiera el proyecto. Entonces negaron que hubiera debate y que hubiera ese tipo de derechos. Ahora, usted me dice que vale 700.000 millones de pesos. La primera vez que yo escuché valía 300.000 millones de pesos. Cada vez que hay una entrevista le suben 100 millones de pesos. Esos son los cálculos de la registraduría. Esos son los cálculos de la registraduría y he visto otros cálculos que hablaban ya de 1 billón, pero digamos que la oficial de la registraduría son 700.000 millones. Yo no conozco esa parte oficial que me haya dicho a mí el registrador que vale eso. No he visto ese dato, porque les repito, el primero que yo le escuché fue de 300.000 millones de pesos. Y entonces cada vez que le hace una entrevista, entonces sube 100.000 millones de pesos. Entonces dejen de hacer la entrevista porque va a llegar a los 2 billones de pesos de la consulta. Pero le contesto ya más seriamente. Resulta que en democracia cualquier peso que usted invierta es un buen peso invertido, porque no hay nada mejor que en democracia se pueda consultar o ir a las bases para que la ciudadanía se exprese. Las dictaduras siempre salen mucho más baratas. El que alguien pueda ir a una calle a marchar, como pasó el 18 de marzo convocado por el presidente Petro, algo inédito que había pasado en este país, que se hizo en 200 municipios, en las dictaduras no se puede hacer, y la gente salió sin presionar, como dijo la oposición, de forma alegre, sin un solo acto de vandalismo. O sea, lo único que realmente sucedió ese día fue un día de fiesta de democracia. A los que amamos la democracia es así. Por otro lado, yo se la pongo al revés. ¿Cuántos billones de pesos ha dejado de recibir la clase obrera, que entonces con esto hubiera podido dinamizar lo que es la economía? Ese cálculo falta por hacerlo, porque somos de lo que creemos que entre más plata usted le ponga en el bolsillo de los pobres, más entonces pueden comprar y más se puede dinamizar entonces la economía. Entonces esos billones de pesos son los que necesitamos en la calle, y no puede ser entonces que los que se marca como éxitos o como rédito de lo que gana una empresa sea con base en que no se le pague a un trabajador lo que se paga en cualquier parte del mundo. Ahora sí les preocupa el dinero, ahora sí les preocupa cuánto se va a gastar en la consulta popular, que ya casi va supuestamente, según los cálculos de Darcy Quinn, por 1 billón de pesos. ¿Usted a quién se refiere cuando dice que todo se ha vuelto un insulto personal al presidente de la República? Porque el problema es que quien ha vuelto un insulto personal esta discusión sobre la consulta popular es su jefe, porque ha dicho que hay que sacar a los congresistas si no aprueban la consulta popular, porque ha justificado el acoso a una congresista como Nadia Ablel en su... El mismo presidente Gustavo Petro incluso respondió hace unos días a una noticia que publicó Blue Radio, en donde aseveraron lo mismo que en este momento el supuesto periodista Santiago Ángel está asegurando, y es que supuestamente el presidente apoyó o que estaba justificando que se hubiese ido o que las personas, los ciudadanos, hubiesen protestado al frente de la casa de la senadora Nadia Ablel, del Partido Conservador, hija de un parapolítico que se opuso a esta reforma. El mismo presidente negó lo que está afirmando en este momento Santiago Ángel. Su casa en Cartagena, porque ha amenazado la independencia de poderes a una institución legislativa en una democracia. ¿Eso no le parece preocupante? Pues usted parece de la oposición, porque yo no he visto ningún acoso al Congreso. Dígame cuándo fue el acoso al Congreso. ¿Usted no vio el discurso del presidente el 18 de marzo? Pero no fue, a ver, lo que estaba diciendo, es una marcha en la Plaza de Bolívar. Usted no puede decir que es un acoso. Eso es lo que no, la marcha no, lo que el presidente dijo, si no aprueban la consulta popular lo sacamos del Congreso, y luego lo cito, dijo, y no jueguen con nosotros porque en el M19 aprendimos a cumplir nuestra palabra. No, a ver, estamos hablando de que van a salir en las próximas elecciones, que son las del 2026. Nadie ha dicho que por la fuerza, por las armas. Aquí el presidente más demócrata que no puede ser. De hecho, él viene de un proceso de paz. Luego, el presidente que se le puede adjudicar de que sea un demócrata es el mismo presidente Petro, porque viene de un proceso de paz, y él es el que más ama a esa democracia debido a que viene de ese proceso. O sea, que cuando él dice eso, lo vamos a sacar es por un lenguaje de que se va en 2026 en marzo, y yo creo que se van. Si quiere le mando yo todos los videos de lo que hay permanentemente, todas las protestas en el Congreso. Ya muchas personas ni siquiera pueden pasar, varios congresistas me lo han mandado, ni siquiera pueden pasar porque la protesta al interior del Congreso es permanente, y en los alrededores, y el acoso, lo que hicieron con la señora Nadia Ablel, yo creo que usted no lo puede justificar, que un señor como el señor Racero haga una protesta a la casa de él donde están sus hijos. Yo creo que ni eso usted lo puede justificar, ¿o sí, doctor Benedetti?
No, a ver, yo no estoy de acuerdo con que hayan ido a la casa de una parte íntima a justificar, a estar en contra de nadie. Eso no lo puedo justificar, ni lo aplaudiría, pero el presidente ¿Usted le parece, pero el presidente sí lo aplaudió y le pareció que estaba bien que el señor Racero hiciera eso lo lideró el señor Racero. Yo no vi al presidente instigando a nadie, como acaba de decir Santiago, en contra o a favor de que sea esa protesta en la casa de Nadia Ablel. Nadie está de acuerdo con eso, pero usted también tiene, por ejemplo, yo he visto que varios senadores a veces los insultan en la calle, nunca he visto una reacción de ustedes ahí, los hacen viral en los ¿cómo que se llama? En las redes. Eso hay una diferencia entre eso que a parársele a uno afuera del edificio, pues de la casa de uno, mostrándole además a todo el mundo dónde vive uno. Son selectivos. Un poco que cojan a un senador y lo abucheen en un aeropuerto o le griten y todo lo demás, la verdad sin defenderse porque todo lo que diga va a ser mal visto y lo que la impresión que tiene su hija adolescente, todo ese tema de red viral, es exactamente igual y nunca lo había visto usted estar preocupado por eso. Así es, nunca se preocupan realmente por eso, pero quiero que además, para ir finalizando este video, escuchen ustedes cómo Santiago Ángel tergiversa lo que el ministro menciona frente a los datos que tanto le preocupan a Darcy Quinn, que se están solicitando a través de ese formulario que vimos hace un momento, que es el formulario en donde las personas pueden pues inscribir allí o que pueden mencionar cuáles son esos temas que consideran de relevancia y que deberían ir en la consulta popular. Vean la preocupación de Darcy Quinn y la mentira de Santiago Ángel. Lo estaremos Véngame, doctor Benedetti. Por discriminación de ustedes. Estoy viendo la página, estoy empezando yo aquí a hacer el proceso. ¿Por qué no nos podemos despedir ya? No, porque es que aquí le están preguntando a uno todos los datos personales: cédula, nombre, apellido, identidad de género, ciudadano colombiano, reside o no en Colombia. Ustedes lo que están haciendo aquí es una base de datos. Campaña. Berraca. ¿Ah? Es campaña. No, yo no necesito bases de datos de nadie porque las tengo por otro lado. Pero ¿para qué le preguntan a uno todos estos datos? ¿Por qué no le preguntan simplemente qué le gustaría preguntar? Pero nombre, apellido, cédula. Señor. Ministro. Se respeta, se respeta el habeas data y no es para hacer campaña. Yo no necesito ninguna base de datos. Yo podría acceder a otra clase de base de datos. Entonces yo no estoy haciendo una podría acceder a otra base de datos. Trampa y una maldad ahí de recoger ministro porque además no todo el que escribe me está felicitando, hay también insultos. Claro, ¿y usted de dónde sacó las otras bases de datos que dice que tiene? No, yo quisiera pudiera llegar a cualquier otra. Por ejemplo, en el ministerio las tengo, dijo. De otro lado. No, de otro lado, que sea de otro ministerio. Pudiera ser, por ejemplo, de la Junta de Acción Comunal que depende del Ministerio del Interior, para poner un ejemplo y no la voy a usar. 8 de la mañana. Ahí escucharon ustedes a los supuestos periodistas de nuestro país, los que, pues, en este caso, a través de los micrófonos desinforman continuamente y lo acabamos de escuchar, quienes ahora sí se preocupan en cómo se utiliza o no el presupuesto o el dinero del Estado, que ellos dicen que, pues, la consulta popular supuestamente se va a gastar una millonada, que es innecesaria, que supuestamente la consulta popular se está haciendo única y exclusivamente para impulsar las listas o la campaña por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro de cara a las elecciones del año 2026. Los quiero leer a través de los comentarios, no sin antes decirles, por supuesto, que incluso el mismo Ministerio del Interior en cabeza de Armando Benedetti pues desmienten a través de sus redes sociales que en efecto es falso que se esté realizando recopilación de información para otros fines distintos que no sean los de la consulta popular. Así que para que ustedes por favor no vayan a creer lo que dice Darcy Quinn, los medios tradicionales, de que supuestamente los datos van a ser empleados para las elecciones del año 2026, entre otras barbaridades que dice la oposición. Así que a todos, como siempre, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. No olviden por favor compartir, no olviden suscribirse, comentar qué piensan ustedes de lo que está realizando la oposición, pero principalmente los medios tradicionales de comunicación y sus supuestos periodistas. Los leo a todos, muchas gracias, como siempre nos vemos y por supuesto nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.